Amada iglesia y amigos, qué bueno estar reunidos en esta mañana para celebrar nuestra reunión dominical y poder compartir juntos un tiempo de alabanza, de adoración, poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Les comunico que muy pronto estaremos reuniéndonos nuevamente en la sede. Estamos haciendo cumpliendo con todos los requisitos y haciendo todo lo posible para poder llenarlos y poder tener el permiso para estar juntos, unánimes, otra vez allí en la sede de la iglesia. Por ahora estaremos a través de este medio compartiendo. Debemos cuidarnos, debemos ser responsables con nuestro tapabocas, con el lavado de manos, con todo lo que nos exigen las normas que se han establecido a través de este tiempo de pandemia y este COVID-19. Quiero decirles que debemos cuidarnos más que nunca porque en este tiempo estamos en el pico más alto de la enfermedad, así que les deseo que Dios los guarde, que les dé salud, pero también que tengamos responsabilidad. Estamos cumpliendo con todos los protocolos, estamos llenando todos los requisitos que nos exige tanto el gobierno nacional, departamental como municipal para poder estar allí con libertad y poder gozarnos delante de la presencia de Dios también en unidad. Así que vamos a este tiempo de alabanza y adoración, preparemos nuestro corazón, dispongámonos ahí en nuestras casas, a través de este medio podamos llegar con una alabanza de exaltación y adoración a nuestro Dios. La palabra nos dice en el Salmo 101, en los versículos 1 y 2, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Allí en la casa alabaremos al Señor juntos. Y como siempre, Comunife está en casa, más unidos que nunca. Buenos días, iglesia. Vamos a disponer el corazón para recibir lo que Dios quiere darnos hoy. Espíritu Santo, te pedimos que vengas ahora. Bueno, hoy estamos de celebración. Vamos a declarar la poderosa palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Así que acomódate, haz espacio en tu casa, corre el mueble, corre el televisor, porque hoy vamos a celebrar el nombre de Jesús. Hoy vamos a cantar en el nombre de Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Dile, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Dile, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre aquí, solo en Jesús. Dile de nuevo, viviré, no moriré, por el
Vamos, dile. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí, dile lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Dile de nuevo. Viviré, no moriré por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Dile. Viviré, no moriré. Hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Levántate, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y yo lo gritaré. Y yo lo gritaré, gritaré. Vamos, dilo. Y yo lo gritaré, gritaré. Aleluya. Jesús, Jesús. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y declara conmigo: yo viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre en el nombre de Jesús. Dile: viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Vamos, levanta su nombre y declara que eres sano. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. De nuevo. Viviré, no moriré. Vamos. Decláralo sobre tu vida. Decláralo sobre tu familia. Hoy lo declaramos sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país. Yo viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Aquel que no duerme, aquel que no duerme, aquel que cuida de mí, aquel que no duerme, aquel que dio su vida por mí. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece,
Hoy declaramos que nuestros ojos están puestos en ti. Hoy queremos levantar nuestra bandera de confianza para ti, Jesús, y decirte: confío en ti, confío en ti, confío en ti. Aunque el barco se me hunda, yo confío en ti, yo confío en ti. Dile: yo confío en ti. Eres mi sanador, eres mi proveedor. Y cubrimos nuestra casa hoy con tu sangre, Padre. Y cuando la plaga pase, no será tocada, en el nombre de Jesús. Hoy ponemos tu marca en nuestra puerta y te decimos: yo confío en ti. Confiamos en ti. Hoy levantamos nuestra bandera de confianza. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Vamos, dile: la espera. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Tienes muros rodeando. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. Sí, Jesús, dile: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Dile: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Siempre
has sido fiel. Dile una vez más. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aquel que mueve montañas, yo confío. Dile. Dile, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás una vez más, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh. Sé que lo harás otra vez. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos en ti. Voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. Una vez más lo voy a hacer. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Haré brotar agua en el desierto. Les daré de beber a ustedes que son mis escogidos, al pueblo que formé. Les daré de beber y de comer para que ustedes proclamen mi alabanza. Creo en ti, yo creo en ti. Hoy creemos en ti, que haces cosa nueva, que haces todo nuevo. Creemos en ti,
creemos en ti. Yo y mi casa creemos en ti, Señor, en que estás haciendo algo nuevo. Te amamos y te bendecimos. Después de este tiempo hermoso de alabanza y adoración a nuestro Dios, después, como leíamos en el Salmo 101, estar allí en casa, como dice, andaré en medio de mi casa, en la integridad de mi corazón, pero también alabando y glorificando a nuestro Dios. En este tiempo de diezmo y ofrenda, quiero bendecir cada vida y cada corazón que ha obedecido a Dios para sembrar en la obra, para traer sus diezmos, sus ofrendas. Que Dios multiplique y sobreabunde no solamente en salud, sino en todas las áreas de la vida, porque sabemos que cuando obedecemos a Dios, Dios se glorifica. Quiero compartirles una corta reflexión y la he titulado La moneda perdida. Y resulta que una mamá un día domingo le dio a su hijo pequeño 2 monedas. Le dijo, esta es para ti y esta para que la deposites en la iglesia, para que se la des a Dios. El niño se fue contento para el culto, para el servicio de la iglesia, y se fue jugando con las 2 monedas. En un momento una moneda se le cayó y empezó a rodar, y por más esfuerzo que hizo, no la alcanzó. Así que la moneda terminó cayéndose a un caño. El niño, muy triste, se quedó allí, pero de pronto se iluminaron sus ojos. Y el niño volteó a mirar al cielo y le dijo, Dios, la moneda que se perdió era la tuya. Muchas veces sucede con nosotros, utilizamos nuestro dinero tal vez a veces mal utilizado, y cuando estamos con las manos vacías podemos decir tal vez como dijo este niño, Señor, la plata que se perdió era la tuya, pero debemos ser obedientes al llamado y también ser generosos para con Dios. Después de esto vamos a la palabra de Dios, así que quédese con nosotros, vamos a esta introducción y ya venimos con la palabra de Dios en esta mañana. El tema que quiero compartir hoy en nuestra celebración dominical lo he titulado Somos el propósito de Dios. Y quiero decirles que desde el mismo momento en que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, tenía y tiene un propósito con cada persona, con cada ser humano, pero también con cada uno de nosotros. Es más, desde el mismo inicio de la creación, Dios manifestó su propósito para con el ser humano. Y en cada uno de los personajes bíblicos, Dios estableció un propósito con cada uno de ellos. Y quiero comentarles acerca de Jeremías, el profeta. Dice en el capítulo 1 del libro de Jeremías, en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos allí el llamado que Dios le está haciendo a Jeremías y le está diciendo antes que te formase en el vientre. Y como decíamos ahora, desde la misma formación de Dios en el vientre de nuestra madre, de cada uno de nosotros, Dios ya tenía establecido un propósito para cada uno. Y le dice, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El llamado de Jeremías era de ser profeta a las naciones. Y ya Dios le está diciendo que desde el mismo momento de su creación en el vientre de su madre, ya Dios había estipulado qué iba a hacer Jeremías cuando naciese y se formase. Pero también podemos ver allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 15, y dice la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó,
por su gracia. Aquí estamos hablando del ministerio del apóstol Pablo. Dice el apóstol, conociendo el propósito de Dios para su vida, dice que, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Si miramos estas dos versículos de la palabra, nos están hablando desde el vientre de nuestra madre. Y Dios quiere hacer eso, nos ha apartado desde allí a cada uno de nosotros para que entendiésemos que el propósito de Él está aún desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Y en el Salmo 138, en el versículo 8, dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Qué vemos allí en estos tres pasajes bíblicos? Vemos tres personajes. A primero Jeremías, luego a Pablo y por último a David, ¿cierto? Y si Dios lo hizo con Jeremías, con Pablo y con David, también con nosotros lo va a hacer. Lo va a hacer, y con muchos otros que están en la palabra de Dios, Dios le manifestó su propósito. Y si Él lo hizo con ellos, hoy en día dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por siempre. Y el mismo propósito que tenía con ellos son los mismos propósitos que tendrá con cada uno de nosotros, con aquellos que Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus propósitos se cumplan en nosotros, que nosotros seamos el propósito de Dios. Pero miremos primero qué es un propósito. Número 1, propósito es la intención de hacer algo para con alguien. Ese es el propósito. Propósito es la intención, o sea que Dios, en el corazón de Dios hay una intencionalidad hacia cada uno de nosotros de cumplir un propósito específico de Él, y lo ha puesto en nosotros, como dice la palabra, aún desde el vientre de nuestra madre cuando nos formó allí. Segundo, propósito es el objetivo que tengo en mi corazón. Ya lo anterior, el primero, es la intención de hacer algo con alguien. Dios tiene la intención de hacer algo con nosotros. Pero lo segundo, propósito, es el objetivo que tengo en mi corazón. Y Dios lo va a colocar en nuestro corazón, el propósito de Él, para que nosotros lo cumplamos. Número 3, propósito es una meta que tengo para cruzarla a pesar de. Es una meta que me propongo y la voy a hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación. Y la pongo delante de Dios, ese propósito, para que esa meta yo la pueda cumplir. Y le pido a Dios que me ayude a cumplir esa meta, porque aún en eso el propósito siempre será del corazón de Dios para nosotros. Y número 4, propósito es la voluntad de hacer algo aunque parezca imposible. Propósito número 4, porque es propósito, es la voluntad de hacer algo aunque parezca imposible. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Nos dan una palabra profética, llega alguien a la iglesia, un profeta, un hombre de Dios, y ministra y nos da una palabra profética. Nos da una palabra de que de pronto vamos a ir a las naciones, que vamos a ir a Europa, que vamos a cruzar el mar, una palabra que viene de parte de Dios. Y a nosotros dentro nos gusta la palabra, pero de pronto hay algo que nos dice, eso es imposible. ¿Y yo por qué? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cómo? El llamado, cuando Dios nos hizo el llamado de venir al socorro, fue de esa manera. Puso personas, profetas que fueron a la iglesia en Bucaramanga, oraban por nosotros, nos daban palabras que íbamos a hacer como enfermeros espirituales, que íbamos a ayudar a otros a conocer del Señor. Y nosotros pensábamos que sí, era en medio de nuestra rutina, en medio de nuestra vida diaria. Pero cuando Dios nos llama al pastorado, nos da un propósito específico. Y nosotros pensamos, pero ¿cuándo será eso? Y la verdad fue más rápido que demorado lo que sucedió. Y cuando Dios nos llamó a ser siervos de Él, a ser ministros del Evangelio, nos hizo un llamado, porque el propósito estaba en su corazón y aún desde el vientre de nuestra madre ya nos había escogido para esto. Pero nosotros no lo sabíamos.
Pero luego Dios puso ese objetivo en nuestro corazón. Luego colocamos esa meta de poder hacerlo. Y por último, tomamos la voluntad de hacerlo aunque pareciera imposible. Y eso hace ya 22 años. Estamos aquí y hemos visto la gracia del Señor y el favor de Dios en medio de nosotros. Volviendo al tema, el propósito que Dios tuvo de crear a Adán y Eva era para que gobernaran. Recordémoslo. Cuando Dios creó a Adán y Eva les dio una palabra específica. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, podemos encontrar el propósito de Dios con Adán y Eva. Y dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorear significa autoridad. Dios creó a Adán y Eva con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que ellos gobernaran la tierra. Mire cómo dice la palabra. Dice que y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, cuando va a hacer algo, ya tiene un propósito definido para hacerlo. Muchas veces a usted que está allí viéndonos en esta mañana, Dios le da una palabra. De pronto puso una espada en su mano, en una visión. O tal vez Dios lo llamó a hablarle a las personas, a declarar la verdad de Dios. O Dios lo llamó a administrar. O Dios lo llamó a alabarle en un instrumento musical. Y a veces uno mismo se cuestiona y dice, pero si no sé ni tocar un instrumento. Pero Dios cumplirá el propósito en nosotros. Y es ahí donde debemos tomar ese llamado y empezar a orar para que Dios vaya ayudándonos a consolidar ese llamado también en nuestro corazón. Si vemos el propósito de Abraham, que Dios tuvo con él, fue un llamado. ¿Y cuál era el llamado? Era de hacer de él una nación grande. Ese fue el propósito de Dios con Abraham. Luego le cambió el nombre a Abraham. Pero primero se llamaba Abraham. Y Dios tenía ese propósito de hacer con él una nación grande. Pero había otro. Y era el de que recibieran bendición por medio de él todas las familias de la tierra. En Génesis, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos cómo el principal propósito de Dios con Abraham era que él fuera ¿qué? Una nación grande. Pero había otro propósito. Dios tenía dos propósitos con Abraham. Y le dice el primero, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego le dice el segundo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo puso en posición de ser su amigo. Lo llamó para que fuera su siervo, para que le sirviera, para que caminara con Dios. Y Abraham caminó con Dios y obedeció a Dios. Y Dios le da esa bendición. Lo llama de la tierra, le dice, ve al lugar que te mostraré. Dios no le dice hacia dónde lo lleva, pero sí le habla de las dos bendiciones. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí estaba la intención de Dios, estaba el objetivo de Dios, estaba la meta de Dios, pero por sobre todo estaba la voluntad de Dios para con Abraham. El propósito que Dios tuvo con el llamado de Abraham era de hacer de él una nación grande. Y lo hizo. Vemos que de los lomos de Abraham salió Israel. Y también en él bendijo las familias de la tierra. Pero esto es necesario entender que cuando recibimos ese llamado de parte de Dios, debemos sentirnos privilegiados, porque Dios nos llama con propósito.
Siempre que haya un llamado de parte de Dios a nuestra vida, es porque Dios tiene el objetivo, el propósito puesto en cada uno de nosotros. ¿Y Dios qué quiere? Que le respondamos con un heme aquí, Señor. Yo quiero ser ese propósito de Dios. Yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mí. Miremos lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios nos dio el llamado, y su propósito era que fuésemos sus hijos. Recordemos que Él nos llama por medio de Jesucristo. En este nuevo tiempo, estábamos hablando primero del Antiguo Testamento, pero ahora entramos en el Nuevo Pacto. Y Dios nos llama a través de Jesús. Y miren lo que dice la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, debemos amar a Dios primero. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados conforme el propósito de Dios. Así que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien y no para mal. Y en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en el versículo 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí en Efesios? Estamos viendo, primero que todo, en el versículo 4, nos está diciendo que según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego en el versículo 13 y 14 nos habla de que también vosotros, Pablo les está hablando a los demás, y también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. El propósito de Dios, llamarnos para hacernos sus hijos, pero también sellarnos con el Espíritu Santo, como es la promesa de Dios para nosotros. Dice que es las arras de nuestra salvación, de nuestra redención, es las arras de nuestra herencia. O sea, nos llamó para tener herencia espiritual en Él. Entonces, el propósito de Dios me hace un privilegiado y una privilegiada, un privilegiado también a usted que me está mirando, que está escuchando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios cumpliéndose a través de Jesús en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Aquí podemos entender que somos un propósito de Dios, el cual Dios quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. No solamente nos llama para que seamos sus hijos o para sellarnos con el Espíritu Santo. Él nos llama porque quiere que nosotros recibamos su bendición. La tercera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2, la tercera carta tiene un solo capítulo. En el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si miramos acá, en esta tercera carta de Juan, en el versículo 2, allí vemos, en este versículo, las tres bendiciones. La bendición espiritual, la bendición física y la bendición material o económica. Ahí lo dice la palabra. Entonces dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si miramos este versículo, debemos tomarlo de atrás hacia adelante. Entonces dice el apóstol Juan, el Señor a través del apóstol Juan: amado, yo deseo que prospere tu alma,
ojo con eso, que prospere tu alma, que tengas salud, para que seas prosperado en todas las cosas. No es que esté escrito mal, sino que es el propósito y el resultado de lo que quiere decir la palabra. Dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que tengas así como prospera. Lo primero que debe prosperar es nuestra alma. Luego vendrá la salud, pero también vendrá la bendición económica o bendición financiera. Y Dios nos da estas bendiciones para que seamos bendición para otros. Dios no nos está dando las bendiciones para que acumulemos, para que nosotros nos sintamos más que los demás y digan, yo tengo muchas bendiciones y Dios me ha bendecido y todo y acumulo y acumulo. No, porque al final llenará mi corazón la codicia y me perderé, me puedo perder. Dicen que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces debemos entender esto. Dios quiere que seamos bendecidos, que tengamos bendición, es cierto, pero también quiere que nuestra alma prospere a través de la palabra, a través de nuestra relación con Él, y que tengamos salud, cuidándonos también en este tiempo tan peligroso, cuidándonos y cuidando a los demás, siendo responsables. Ahí está el propósito. Dios lo anhela, Dios lo desea, pero nosotros tenemos que entender que también es nuestra voluntad el querer hacerlo. Luego nos dice en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, o primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Fuimos llamados a heredar bendición para poder bendecir. Ese es el propósito. Dios quiere bendecirnos para que seamos también bendición para otros. No que solamente nos quedemos con la bendición. La misma palabra nos dice, lo que recibimos de gracia, demos de gracia. Y Dios nos ha bendecido abundantemente. Miremos quién necesita de nuestra bendición también. Cuando compartimos, lo que tenemos aumenta. Cuando retenemos, dice que puede perderse. Dice que aún lo que retenemos se puede perder. Por eso lo importante de entender el propósito de la bendición de Dios, la cual viene para nuestra vida como hijos de Dios obedientes, como hijos de Dios que le amamos y nos ayuda para bien. Pero entendiendo el propósito de Dios, como nos dice Primera de Pedro, donde leíamos, para que seamos bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Somos llamados para heredar esa bendición, pero para recibirla y bendecir a los demás. Dios también tiene un propósito con cada una de nuestras familias. Y la promesa de Abraham, esa misma promesa que Dios le dio a Abraham, es la misma promesa que se va a cumplir a través de nosotros. Recordemos la promesa ahí en Génesis 12, en el versículo 3. Y en ti, dice el Señor, le dice a Abraham, y en ti serán benditas. Vamos a leerlo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos la bendición sobre nuestra familia. Dios quiere bendecir. Dios es un Dios de generaciones. Dios no se queda con una bendición solamente en alguien. Dios quiere que la bendición vaya traspasando generación tras generación. Y por eso cuando la palabra nos habla el Señor en los 10 mandamientos, cuando nos dice que no nos hagamos imagen ni semejanza, ese segundo mandamiento que fue quitado prácticamente de los mandamientos que nos enseñó la tradición, y es el segundo mandamiento que está en la Biblia, está en la palabra de Dios, pero que fue quitado, y debemos recordarlo con claridad. Dice el Señor allí, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Pero bendigo a 1000 generaciones a los que me aman
y oyen mis mandamientos. Entonces, si miramos ese segundo mandamiento, nos está llamando o a heredar maldición si nos volvemos idólatras, o a heredar bendición si oímos sus mandamientos y los ponemos por obra. Qué importante entenderlo. Dios es un Dios generacional. Pero mire lo importante, hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen, pero a 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué interesante, Dios es un Dios con un propósito eterno para todos nosotros. Y Dios también tiene un propósito para nosotros como iglesia. Ay, es que el propósito es para el pastor, No, el propósito es para todos. Cuando llegamos y formamos parte de una iglesia, y quiero que entendamos ese nombre de iglesia, viene de eclesía. Eclesía significa gobierno. Dios nos colocó en esta ciudad como una eclesía, como una iglesia para gobernar. No vamos no, entonces voy a ser el alcalde, el gobernador. No. En lo espiritual, ¿podemos llegar a un puesto público? Claro que sí, porque llevaremos luz a ese lugar. Pero Dios primero nos llamó a ganarlo de rodillas, a que nosotros podamos orar por esta ciudad como eclesía, como autoridad espiritual, como gobierno de Dios estableciéndose aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El reino de Dios lo establecemos nosotros. Recordemos hace unos domingos que hablábamos de que el reino de Dios avanza y crece como la semilla de mostaza, como la hortaliza más grande de todas. Entonces, entendiendo ese propósito, ¿qué hacemos? Oramos porque esta ciudad entre en el propósito de Dios también. Porque la palabra nos dice que aún la misma naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestar ese reino y establecerlo aquí en la tierra. Y para que el propósito de Dios como iglesia se cumpla, tenemos que entender la palabra. Dice que para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está hablando de esto en el capítulo 3 de Efesios, en los versículos 10 al 12. Y dice la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Allí está el propósito de la iglesia. ¿Para qué fuimos llamados? No, yo en la iglesia voy y recibo y me voy ya. No. Cada uno de los miembros de la iglesia es parte de ese gobierno espiritual que Dios establece en una ciudad, en un departamento, en una nación. Somos parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, como comunidad cristiana de fe. Cualquier otra iglesia, denominación, todos nos unimos. Estamos unidos como asociación de pastores. ¿Para qué? Para orar, para interceder, como dice la palabra, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de nosotros. ¿Pero a quién? Mire lo que dice la palabra: a los principados y potestades en lugares celestiales. Ahí es donde hay un punto. ¿Qué sucede? Cada iglesia está sujeta a una autoridad espiritual demoníaca, a una autoridad espiritual, principado, una potestad. ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia? Darle a conocer a esos principados y a esas potestades que el Señor Jesús los derrotó en la cruz del Calvario. Que la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios está en Cristo Jesús, que es el victorioso, que es el vencedor, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores. Y allí estamos empezando a dar a conocer en lo espiritual lo de Dios, porque somos autoridad espiritual en esta ciudad.
Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno se estableció en Cristo para que los principados y potestades reconozcan a Jesús como el Señor, como el Rey de la gloria, en quien tenemos seguridad. Como iglesia tenemos seguridad en Cristo y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No debemos tener temor, debemos tener confianza en Él, porque somos nosotros esa promesa de Dios, somos nosotros ese propósito de Dios para esta ciudad. Pero ahí es donde debemos, como el hijo pródigo, volver en sí y entender el llamado que tenemos como iglesia. Y eso es el llamado también a que por medio de la santidad podamos establecer el gobierno de Dios. Somos llamados para recibir y dar bendición. En la carta a los Gálatas, o la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en los versículos 9 y 10, dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El llamado para recibir bendición, oportunidad para hacerlo, cumpliendo el propósito de Dios. Primero a los de la familia de la fe, luego a los de afuera, para que podamos tener testimonio también con los de afuera, dijo el apóstol Pablo. Somos llamados para extender y proclamar el reino de Dios en esta ciudad, en esta tierra, en este departamento, en esta nación, y para que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Qué interesante poder entender las palabras del Señor Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, donde Él está enseñando el Padre Nuestro. Cuando Jesús, los discípulos del Señor, enséñanos a orar, Él les pronuncia, les declara, les habla sobre el Padre Nuestro, pero Él no quería que eso se volviera un rezo. Lo dijo como una oración de entender. Empezó exaltando a Dios y luego empieza a hablar de traer el reino de Dios aquí a la tierra. En Mateo 6:10 dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. He escuchado por ahí que lo dicen mal. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No. A veces, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo, está bien. Pero hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así se haga aquí en la tierra. Y somos llamados nosotros como iglesia a establecer el propósito y la voluntad de Dios en esta tierra. Y dice el Señor allí, en Mateo 6:10, venga tu reino. Nosotros, el reino ya vino a través de Jesús y lo estableció en nuestro corazón cuando lo recibimos. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, nosotros hacemos avanzar el reino haciendo la voluntad de Dios. Debe empezar por nosotros, en que en nosotros se haga la voluntad de Dios para que así se vaya estableciendo en otras personas. Siempre empezará por la casa, por cada uno de nosotros. Entonces, debemos recordar cada día que somos el propósito de Dios. Usted, ama de casa, hombre de negocios, estudiante, colegial tal vez, universitario, no hay problema la función que esté desempeñando hoy en día. Pero si usted es temeroso de Dios, si usted ama a Dios con todo su corazón, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es el propósito de Dios. Y usted debe entenderlo. En el lugar donde esté, allí establecer ese reino de Dios y allí hacer que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Entonces, nosotros como el propósito de Dios, por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras familias, por medio de nuestra comunidad, debemos cada día ir estableciendo, ir conociendo, pero también ir compartiendo
el propósito de Dios a cada persona. Y debemos recordar que Dios nos llamó primero que a muchos, porque podemos salir y dar una vuelta por el Socorro y mirar, muchos no le conocen, pero nosotros nos llamó primero que a esos muchos. Soy un privilegiado, claro que sí, pero con un propósito, para que demos a conocer la voluntad de Dios y el propósito en su voluntad, que es en Cristo Jesús. Dar a conocer al Hijo de Dios, que es la voluntad de Dios para que la gente sea salva. Recordemos que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero depende también de nosotros que hagamos su voluntad, que traigamos el reino cada día más y que establezcamos la voluntad de Dios en esta tierra. Recuerden, usted y yo somos el propósito de Dios. Amén. Qué bueno poder compartir esta palabra y animarnos mutuamente para que establezcamos el reino de Dios, para que entendamos que como propósito de Dios nos ha llamado con un objetivo, con una visión, con una misión en esta tierra, y es la de que su reino avance en esta ciudad, pero también que se haga la voluntad de Él como se hace en el cielo. Hasta una próxima oportunidad, donde estaremos compartiendo nuevamente la palabra a través de YouTube. Recuerde mañana nuestro devocional del día, y quiero desearles que pasen un feliz resto de domingo en familia, compartiendo. Que Dios les bendiga. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca.